Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otra charla en Divulgando el Dolor. Soy Julián y esta vez tuvimos una charla con Rubén Tobar. Otra vez lo invitamos al canal. Hoy nos enfocamos un poco más en el tema de Explain Pain. Vamos a hablar y debatir por momentos, ¿sí? De distintas cuestiones. Esta charla ocurrió en diciembre del 2024 y finalmente hoy la podemos subir, cuestiones de tiempo. Y bueno, esta primera parte vamos a hablar de dos cosas principalmente. Primera, vamos a hablar de si Explain Pain es evaluativista solamente, también considera la dimensión afectivo-motivacional. Bueno, esa fue un debate bastante aguerrido, acalorado. Y de ahí después nos vamos para otro tema, que es el dolor. ¿Es una percepción? ¿Qué quiere decir que es una percepción? Esto es un tema muy interesante, muy importante hoy en las ciencias del dolor, porque antiguamente se pensaba que el dolor era una señal que venía directamente de los tejidos y ahora se entiende que es más una respuesta, como lo planteamos en Explain Pain, una respuesta de protección. Y vamos a debatir un poco sobre eso, si es una percepción, qué quiere decir que es una percepción, si la palabra alucinación que consideramos y compartimos no es adecuada para hablar del dolor, porque implica algunas cuestiones que estigmatizan a la gente. Bueno, bastante, y aparte no es correcta, por lo que significa una alucinación. Bueno, todo eso ahora lo van a poder ver. Y no se olviden, muy importante, de suscribirse, ponerle me gusta, apretar en la campanita, porque eso nos ayuda a que más gente llegue a nosotros. Y además pueden escribir en los comentarios, por supuesto, comenten lo que quieran, preguntas, sugerencias de futuras charlas, pueden proponer temas o que invitemos a alguien. Y bueno, eso sería todo. Así que con ustedes, Rubén Tobar, charlando en Divulgando el Dolor. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Pues muy bien, muy bien. Aquí, como Bueno, ves, anocheciendo, o sea, ya partimos de una desventaja aquí. Yo estoy en la oscuridad, en la habitación, y tú es estás todo aquí con el sol de estratégico. la mañana entrando, muy fresquito. Bien, bien. Allí además es Eh, invierno, ¿no? O sea, allí es verano en no, realidad. acá es verano. Aquí es Acá es verano y, verano. y aquí es Navidad, aquí es invierno cerrado. O sea que te agarro en un momento en que estás pensando Claro, más en claro, claro. guarecerte, protegerte de los elementos, y Efectivamente, ya podría estamos. ser malinterpretado como un elemento adversativo. No, tú eres un elemento de luz y yo soy la oscuridad. Esa es otra interpretación posible, ¿no? Bueno, El yo audio lo tengo voy bien. a estar con el mate, sí, porque como se sabe, es como Perfecto. parte o sea, dejo de tomar mate y empiezan a pasar cosas malas. Hay mucho escrito sobre el tema, de la dependencia del argentino del mate. Ya, ya. Bueno. Bueno, estábamos hablando hace un rato con Rubén de que, bueno, venimos charlando hace bastante, chateando, porque después de aquella charla, e incluso de antes, al pensar en tener la charla sobre la osteopatía y sobre cuestiones filosóficas, como que seguimos charlando y bueno, se dio Ujú, esta idea de tener una conversación, ¿no? ujú. Sobre temas del dolor, hablamos un poquito de distintas cosas y bueno, hace un rato estábamos pensando en qué podemos hablar, ¿no? Y nos surgió la idea por ir a hablar estábamos conversando, ¿no? De por ahí cómo dar una definición, una caracterización del dolor, o hablar de la teoría evaluativa, o sea, si, bueno, ¿cuál es la teoría del explain pain? ¿En qué se basa explain pain? Si es la teoría evaluativista, ¿no? Que es lo que me plantea un poco Rubén, y yo le decía por ahí, ahora vamos a charlar de eso, obviamente. Yo le decía, bueno, hay que ver si realmente esa es la teoría, ¿no? Que está utilizando explain pain. ¿Y a qué te Mm, referís vos? Y bueno, podemos arrancar si querés con ese tema. O podemos arrancar con la venga. definición del dolor. Te doy pie para que seas libre y, bueno. Bueno, Cuando gustes. arrancar con una definición del dolor sería complicado porque ya podríamos cerrar la conversación con esto solamente enredándonos en esa cuestión de qué es Sí, el sí, sí. dolor, porque el dolor en sí es una aporía, es un problema, ¿no? Y yo de hecho creo que tiene que ver con el problema cuerpo-mente. Al final es la dificultad Sí. de aterrizar algo que es un estado mental con algo que también es físico y corporal, ¿no? Mm, Entonces, mm, en esa dualidad que es difícil hacer encajar la consciencia y la mente en el mundo, pues es donde está el sí. dolor. Entonces, los mismos problemas que tiene el problema filosófico cuerpo-mente es el problema que tenemos con el dolor. Entonces, una definición pues ya va cargado en la primera De palabra que tú digas, problemas. claro, la primera palabra que tú digas en una definición de qué es el dolor ya va a ir cargado, ¿no? Entonces,
Si lo Sí. defines como una sensación o como una percepción, pues ya te estás posicionando. Por eso yo creo Ujú. que la IASP lo clasificó como una experiencia, porque de alguna manera eludía ese debate entre sensación y percepción, Exactamente. que en ciencias, yo ¿Y creo que por en qué no ciencias, va por ese lado también? Porque no creo que las definiciones clínicas a veces ya, estén tan metidas en las cuestiones filosóficas, me parece. ¿No es sí. cierto? Es Sí, es decir, verdad que la IASP surge en un contexto clínico, no académico de y, investigación. sí, y de investigación en animales también, es decir, es mucho más amplia por ahí que la parte clínica. Pero es tan amplia que, de hecho, por eso hablan de la... eh, es decir, cuando hay investigación en animales porque consideran el dolor animal, ¿no? Ahora, tal vez. Sí, ahora, precisamente el tema de los animales, yo creo que es un problema que tiene que enfrentar la teoría evaluativista. Si estás de acuerdo en que el dolor se define en función de la evaluación de daño, Mm, estarías acercándote a esa teoría evaluativista. Yo no sé si tú mm, consideras que definir el dolor en términos de una evaluación de daño, que yo creo que sí que se ajusta la teoría evaluativista a un poco la definición mm. de Mosley y Butler, en tanto que la definen en ¿Cuál términos de. sería esa definición? Eso. Claro, lo estaba por decir. Sí. Claro, una evaluación de daño. La teoría evaluativista define el dolor. El dolor es Mm, una evaluación de maldad. En mm. términos, la parte afectiva sería maldad corporal, es decir, es lo desagradable del dolor. lo- Peligro, digamos, hablan de peligro, sí. sí, hablan de amenaza, de peligro, pero la teoría Sí, evaluativista en concreto habla de evaluación de maldad claro, corporal. por eso digo que tal vez no es lo mismo. Y también creo que es importante decir esto, que esa idea de evaluar una maldad corporal, también maldad, ¿no? Ya viene mucho más cargado que peligro, de hecho, me parece, No, eh, pero la teoría de evaluativista problemas. inicial de Nelkin, la teoría evaluativista Sí, inicial de Nelkin habla de evaluación sí. de daño. Lo que pasa que otro filósofo más contemporáneo, que es David Bain, se mete en la parte más afectivo, en la parte afectiva, es decir, lo doloroso del dolor, lo desagradable del dolor. ¿Qué Sí, sí, representa sí. eso? La Pues parte de asociar sufrimiento, digamos, tal claro, cual. pero igualmente siguen considerando que es una evaluación de daño, con lo cual yo creo que eso Sí. es absolutamente, totalmente la posición de Mosley y Butler, ¿no? Una No, no, evaluación de daño. no. No, no, precisamente. De hecho, eso es una de las distinciones importantes que hacen y cuando se enseña y cuando se dice constantemente, ellos dicen que es una evaluación de seguridad, o sea, de los tejidos, que no es lo mismo evaluar la seguridad que evaluar el daño. Y de hecho se puede dar un ejemplo muy fácil. Yo puedo evaluar la seguridad de una casa viendo los barrotes, viendo, te doy un ejemplo, una metáfora que obviamente que puede distorsionar cuando se traslada esto a la situación del cuerpo y podemos, si querés, podemos evaluar si esa metáfora esa analogía realmente encaja, ¿no? Con el problema. Pero una cosa es evaluar el nivel de daño que hay en una casa después de un incendio o el nivel de daño que hay después de un robo, para poner el ejemplo más acorde a lo que estaba diciendo, es qué tan dañada está la casa, ¿no? Y otra es qué tan segura es la casa. Otra Ujú, es qué tan seguros se sienten sus habitantes, ¿no? Las personas que viven en esa casa. Qué tan segura está una persona, ¿sí? Puede ser una medida de qué tan, no es lo mismo la medida de qué tan dañada está. Entonces, la ya. percepción de seguridad, y estoy usando percepción en un sentido muy específico, eso también es importante decirlo, que cuando se habla de percepción y sensación creo que hay muchas confusiones. Muchas veces se dice que, yo veo que cuando yo he charlado con algunas personas que les digo que el dolor es una percepción, ¿no? Me dicen, no, pero una percepción implicaría eh, que es una creencia, ¿no? Es bueno, es una acepción de la palabra percepción, o sea, como yo percibo las cosas. Yo percibo que acá hubo una injusticia, es una creencia, yo creo que esto fue injusto. Podría usarse, no sé si es el mejor ejemplo, pero sí, es una acepción de la palabra de percepción. Pero también una percepción puede ser como yo creo, ¿no? Que estoy, como me parece que estoy. Pero también es, ¿sí? En una ilusión óptica, la experiencia que se está teniendo es una percepción. Entonces no encaja para nada mal la definición de la IASP en ese sentido. Y por eso también en esa serie de puntos aparte ponen que nocicepción y dolor no son lo mismo, ¿no es cierto? Precisamente Ujú, porque los nociceptores, o sea, el sistema nociceptivo que es mucho más complejo que lo que pasa en la periferia, eh, sensan, ¿no? Tiene que ver con la sensación, o sea, con la sensación en el sentido fisiológico de captar estímulos, ¿no es cierto? En la ujú. periferia y traducir, bueno, esos estímulos y transmitirlos, ¿no? Al cerebro. Entonces, pasando por otra serie de procesos en las dorsal, etcétera, etcétera. Pero el punto es, hay una diferencia entre lo que se capta en los tejidos
y el procesamiento de esas señales y efectivamente la experiencia posterior a todo ese procesamiento, o incluso la experiencia durante ese procesamiento y el cambio de ese procesamiento como lleva a otras experiencias. Entonces, en ese sentido de percepción, ahora volviendo para atrás, la percepción que tenga una persona de daño, ¿sí? Es una cosa que no tiene nada que ver con la determinación del daño específico o concreto que hay en el cuerpo. Increíblemente, así como no tenemos una capacidad de determinar exactamente cuáles son todas las ondas que existen, tenemos un rango visual, ¿no? También tenemos un rango sensorial en un sentido de grado, ¿no? En un sentido también de tipo, ¿no? Es decir, no sentimos, por ejemplo, la presión arterial, podemos sentir los efectos a veces de la baja presión o la de altísima cuando genera un efecto, digamos, indirecto. Pero no tenemos un... Sí, sí, ahora siento que tengo 160, 90. Sí, sí, siento que está subiendo. O sea, no, podemos decir que sentimos cosas, pero la realidad es que es una percepción, o sea, es un proceso posterior a una serie de procesos que no son directos. Ahora, cuando hablamos en un sentido más heurístico, y ya corto porque la verdad que estoy siendo un poco larga, ¿no? Pero cuando hablamos en un sentido más heurístico, por ahí decimos, sí, tenemos una experiencia de, sí, acá está esto, acá está aquello, sí, obviamente, no, no, sería absurdo ir por la vida creyendo que nada de lo que experimentamos es real, pero no quita que filtramos un montón y que modificamos mucho a partir de nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestras experiencias previas, el estado en el que nos encontramos, nuestro nivel de sueño, nuestra capacidad intelectual, cognitiva, etcétera, etcétera. No sé si todo eso ayuda en cierta forma como a dar una idea de a qué me refiero eh, con dolor, en un sentido de que es evaluación de seguridad y no de daño. Vale, sí, por volver un poco al inicio. Vamos a Claro, es ordenarnos que si querés igual. me has abierto me has abierto un mogollón de frentes. A ver, em, Ok, sí, te pido disculpas. Vamos a tratar de... Abrimos el que quieras ahora, vamos por donde vos quieras. no, por seguir un poco por donde íbamos, y ahora te Mm, matizo el tema de la percepción, pero por seguir por donde íbamos, sí, me has matizado que no encajaría muy bien en la teoría evaluativista porque no es una evaluación de daño como tal, sino una evaluación de seguridad, ¿no? Según la teoría de Mosley y Balder. que no quita que coincida con la experiencia de, que haya daño. Es decir, Sí, sí, no es que no necesariamente hay daño, y no es que el sí, daño no es un factor a todo esto. Y ahí ya ya, te doy pie. pero cuando yo digo evaluación Sí. de daño, Mm, no es daño, es evaluación de daño. O sea, está dentro de las teorías representacionalistas. Entonces, si el sistema evalúa daño, mm. no es lo mismo que haya un daño real. Es decir, permite perfectamente la diferencia entre apariencia y realidad, entre que eso se ajuste a la realidad y no, con lo cual sí encajaría dentro de la teoría. Y realmente yo creo que sí que no es tan diferente a la evaluación de seguridad, que sería un matiz semántico más que otra cosa, Yo pero creo que es diferente, y te puedo decir por qué, pero no creo que es un matiz semántico. sí, porque no es daño, es Porque evaluación de hay daño. muchísimas experiencias de dolor que no tienen que ver con la evaluación de daño. Por ejemplo. El sufrimiento emocional de muchas personas las hace sentir dolor físico y no hay ningún proceso de evaluación de daño. Correcto. Bueno, es que precisamente yo abogo por una diferenciación entre dolor y el sufrimiento, porque para mí es una No, no, dimensión no, de... pero hace sentir dolor físico. Claro, vos dirías que eso no sería dolor Sí, sí, sí. físico. No, no, Entonces, es de segundo orden, eso es de segundo orden. Eso añade, el sufrimiento puede añadir dolor al dolor. Sí, pero para mí estaría fuera de las cogniciones, porque estaríamos no hablando de entiendo. cogniciones al final. A ver, Te por dejo, te orden. dejo, te dejo. Sí, sí, sí. Ok. El tema de evaluación de seguridad me parece que está tomado porque yo en mi lectura que yo he hecho de la teoría del, vamos a decirlo, explain pain, para resumir, ¿vale? A ese movimiento, el explain pain, vamos a Vamos de decir. ahí. O vamos a decirlo Em, así, lo que se entiende por explain porque la verdad que no pareciera haber un acuerdo, sino que hay un libro, por un lado, está la ujú, formación en eso, sí. y bueno, adelante. Sí, tú eres instructor del NOI, ¿no? Entonces yo Ujú. sé que tú estás más puesto en eso que yo, pero bueno, hasta Mm. donde yo he podido profundizar en el tema, Sí, sí, sí. la lectura que yo hago es que principalmente y Mosley y Butler se consideran herederos de los trabajos de Melsack y Wall, reconocido por ellos, ¿no? Y cuando Melsack y Wall ponen sobre la mesa esos componentes, que por un lado estaba el sensitivo discriminativo, por otro el cognitivo evaluativo y por otro el afectivo motivacional,
Mi lectura personal que yo hago de lo que hicieron Mosley y Butler es poner el foco en la parte cognitivo-evaluativa. Es decir, el foco, la Ujú, idea, claro, porque si para ti el foco está en lo cognitivo-evaluativo, ¿cuál va a ser la propuesta? Educación, evidentemente, mm, modificar las cogniciones, porque es donde entiendo. el dolor está ahí, Ok, ¿no? Y de hecho voy hay una tomando nota frase porque... ok. hay una frase de Mosley que precisamente dice: "Todo dolor es lo que todo dolor es la respuesta a lo que el cerebro considera una amenaza", ¿verdad? Entonces, ahí está poniendo el foco sobre las creencias, las expectativas, la percepción de amenaza, Ok, ok, sin ok, cargar ok. sin cargar lo que Entiendo. significa percepción, que si quieres volvemos luego a eso. Entonces, yo mi lectura personal Entiendo. que hago sobre Sí, este asunto es que ellos pusieron el foco sobre el componente cognitivo evaluativo, pero redondearon la teoría tomando cosas del componente afectivo motivacional. Entonces, sí, pero no. Ok, ok, te la dejo parte hablar. de seguridad y Sí. la parte del protectómetro y toda esa parte que tú dices, evaluación de seguridad, no evaluación de daño. Okey, Mm. esa sería una matización tomado del componente afectivo motivacional, ¿vale? Que eso, en filosofía del dolor, son 2 teorías enfrentadas. Ok, ok. Tiempo Vale, corto. vale, vale, vale. Pero no necesariamente. Y te puedo dar un ejemplo que no tenga que ver con lo afectivo. Si yo estiro el dedo hacia atrás, ¿sí? Poco a Sí. poco me voy acercando a rango final, Ujú. ¿sí? Del tejido Sí, y empiezo a sentir dolor en un momento. No me sí. estoy lastimando en absoluto, ¿no? Ujú. Y yo perfectamente podría decir que me duele, sin haberme Pero, ¿en qué lastimado en sentido no hay absoluto. daño? Ahora, ahí Habría vamos, ahí vamos. habría que definir No, daño. no, claro, ¿Qué o es sea, daño? tendrías que, está bien, ahí no podemos poner a discutir si podemos demostrar o no que existe daño y podemos hacer un estudio incluso de gente tirándose el dedo hacia atrás y midiendo efectivamente el estado tisular después con un nivel increíble de sofisticación técnica, pero claro, definamos daño entonces. Claro, es que es un Definamos daño, problema. ¿por qué? Porque eso es daño también, ¿no? O sea, claro, totalmente. De hecho, me parece que hay algunos trabajos interesantes sobre eso y de hecho me he puesto en su momento a buscar porque si es la seguridad del cuerpo, ¿no? O de los tejidos. eh, y curiosamente, no solo de los tejidos, porque no existiría el dolor del miembro fantasma, pero bueno, es la seguridad de una especie de cuerpo virtual, incluso se podría decir, lo cual es muy curioso porque, y sí, a ver, la palabra ya está bien, es que ese es el tema, uno se pone a hablar de esto. Y es muy difícil que no se abran 800 campos solo, ¿no es cierto? Cada tema que uno tira Sí, sí, sabe que tiene 800 problemáticas abiertas. Pero bueno, tal vez sí. esa es la razón del miedo, ¿no? De un profesional no dice filosofía del dolor, le habla de un tema, le dice que hay 800 campos abiertos y dice, no, yo en esta batalla no me meto. Y lo entiendo. Ya, Eh, pero digamos, vamos a enfocarnos en eso, uno hace este movimiento, tira el dedo hacia atrás, siente dolor, ¿no? Yo, dicho, mucha gente vale. dice, sí, eso me dolió. Y podemos preguntarle a la gente, vos creés, obviamente, lo que creas es un tema y lo que está pasando efectivamente es otra. ¿Creés que te acabas de lastimar? No, está bien. Vos tocas a lo caliente. Y retiras la mano sintiendo dolor. Y vos decís, bueno, puede que la piel se haya quemado. Bueno, ahí tenés un caso donde sí, ¿sí? Y también puede ser que no, Vale, ¿sí? Entonces, ahí está la cosa. Hay un rango que puede variar vale. entre distintas personas donde se siente dolor y no se está produciendo ningún daño. Eso pasa efectivamente. Y ese pequeño rango amortiguador, que es el que se utiliza en el modelo Twin Peaks, que creo que lo conoces, y si no lo podemos explicar para el que escucha que no Sí, conoce, precisamente habla de eso, de que se amplifica ese amortiguador. Y ahora estamos con el tema de si era una cuestión evaluativa, y acá lo tengo porque me quedé con eso, de que todo dolor es equivalente a lo que el cerebro interpreta como peligro, ¿no? Sí, pero no como peligro en un sentido emocional, y no el cerebro en un sentido psicológico nada más, sino en un sentido fisiológico. Entonces, acá te doy un ejemplo. Yo hago esto, se envía la señal, peligro, el cerebro, hablando de una forma didáctica, ¿no es cierto? No es que el cerebro hace cosas, obviamente, eso es una falacia, ¿no? Somos nosotros en todo caso los que interpretamos. Pero suponiendo que el cerebro tiene la capacidad de responder a ese estímulo, la experiencia de dolor sería la forma de evitar que uno continúe estirando el dedo hacia atrás, porque es lo más seguro. Es para evitar el daño en ese sentido. ¿Está bien? Es ujú, para evitar el daño. sí, Pero no estoy evaluando el sí, daño. vale, ¿Está bien? O sea, estaría evaluando el riesgo vale, de llegar a una instancia de daño. Si valora el daño sería muy inútil el sistema realmente. vale. Pero bueno, Déjame dale. volver otra vez donde estaba. ¿Sirve Em, sentís que progresamos en la conversación? sí, lo que pasa es que se me Bien. aturullan demasiadas cosas en la cabeza. Me Pero parece muy bueno. pero No mira, lo quiero que te quería confundir. contar. Igual trae los problemas y decime porque por ahí yo estoy complejizando el problema y no es la idea, ¿eh? O sea, simplemente hablo de lo que No, entiendo. no, es que esto no puede ser fácil, esto tiene que ser complicado.
Qué bueno que estamos de necesariamente. acuerdo, qué bueno que estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, sí. A ver, Más el si con asunto es, un argentino tomando mate, peor que está metiendo cafeína al cuerpo y eso agrega mucho. mira, el asunto es, volviendo otra vez a las pelotitas de Melsack y Wall, el componente sensitivo discriminativo, el componente afectivo Sí, motivacional, el componente sí. cognitivo evaluativo, y te decía, para mí, la lectura que yo hago es que Mosley y Balder tomaron el foco, pusieron el foco en la parte cognitivo evaluativa, pero Ujú. es Mm. cierto que redondearon la teoría con la parte afectivo motivacional. Es decir, esto de la seguridad y del protectómetro y de decir, no, no, no es evaluación de daño, es evaluación de seguridad. Esta matización que tú me has hecho sería una matización que te harían desde el componente afectivo motivacional, ¿vale? Que en filosofía del dolor esto sería los No, no, imperativistas es contra los correcto, es correcto, evaluativistas. es correcto. Sí, aquí hay dos lecturas posibles. Eso que tú me acabas de Está decir, bien lo que decís. Sí, sí. esto que tú me acabas de decir tiene dos genealogías. Esto del dedo, de tirar el dedo para atrás, esto tiene dos genealogías. Beecher y Patrick Wall, ¿vale? Entonces, los estudios de Beecher de la Segunda Guerra Mundial, de interpretar que aquello que está ocurriendo en la playa de Anzio, que los soldados interpretan que como han sobrevivido a la guerra, entonces no les duele y piden menos morfina que la población civil por el contexto, por la interpretación de haber sobrevivido a la guerra, ¿verdad? Todo aquello que Beecher expuso en sus estudios sobre el placebo, que fue el que Sí, puso sobre la mesa en los sí, años sí, sí, sí. 40-50 el tema del placebo. Muy consciente de ese aspecto, Vale. sí, sí. Esta genealogía sería poner el foco en la parte cognitiva evaluativa, ¿vale? Como Sí. hicieron Mosley y Balder, vale. Otra lectura, otra lectura, Pero eso, perdón, pero eso lo estás diciendo vos y no es así. ¿el qué no es así? No hicieron eso. No pusieron el enfoque en ese lugar. Esto del afectivo motivacional también lo tienen en cuenta. Sí, De hecho, sí. está Si me plagado dejas de terminar, te lo sí, explico. sí, sí, pero es que, digo, decís eso y te digo, Sí, sí, momento, esa para mí sí, afirmación para mí el cargada. foco. No, pero vamos a ver. Es cierto que vosotros hacéis más cosas, no hacéis solamente explicar el dolor. No, 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 Pero explicar el dolor no considera eso como el proceso. A ver, no, él no, en ningún momento están diciendo esto es una cuestión evaluativa. Esa es una interpretación que no es correcta. no, De no, sí es hecho, cierto, son frases de Mosley, literales del libro. Evaluación de daño es, no, es no, un- es está. una frase literal del libro, ¿eh? No es, Pero no es- ahí está. Pero decir que porque ahí dice evaluación de daño está yendo al aspecto evaluativista Sí, claro, es, es claro, así. no, pero no es, ¿no? ¿Por qué? Hombre, pues porque está Puede hablando. estar usándolo en otro sentido diferente. Puede estar usando en otro sentido. Puede estar siendo didáctico para dar a entender un problema, pero eso no quiere decir que lo afectivo motivacional no sea importante. Si vos lees todo el libro, vas Sí, a ver que sí, hay muchísimos lugares donde se habla de cuestiones que no tienen que ver con lo sí, evaluativo. y si me dejas terminar, te voy Sí, a sí. la parte afectivo-motivacional. Igual Pero quiero aclarar una cosa sola para dejarte. sí. Vos también haces muchas, a ver, así como decir que yo abro muchos campos, vos también, ¿eh? O sea, estoy tratando como de que no pase, pero No, está pero bien. quiero Sí, decir, cuando yo digo que ellos pusieron el foco en la parte cognitivo-evaluativa, sí, es porque lógicamente se sigue de la idea de que el foco está en las creencias y las expectativas, en el miedo del paciente a claro. tener una amenaza en que lo que le está pasando o que el médico le ha puesto sobre alerta sobre algo que realmente no es así. Todo eso se sigue, que la terapia tiene que ser Mm. educativa, tiene que ser reeducar al paciente, informarle de Ok, que se ok. puede mover. Entonces, ahí está el componente afectivo, o sea, el componente cognitivo Lo tuve evaluativo. en cuenta, lo tuve en cuenta. Lo anoté tal Claro, cual lo dijiste, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que esa sea la lectura que están planteando. De hecho, no están diciendo eso, no se sigue, de hecho. Eso es una de tantas cosas que se tienen en cuenta. bien. Y no necesariamente, no se sigue que es la única. No se No, sigue no que es es que la única. están enfocándose en eso, en Sí, sí, absoluto. yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que es que Bueno, por eso, claramente es interpretación, o sea, sí, sí, no es es mi lo que se interpretación. dice, no es lo que, no es lo El que, no es lo que se dice, Rubén. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Que literalmente podemos decir que la parte cognitivo-evaluativa es la que Mosley y Baddeley han puesto sobre la mesa y donde han puesto el foco, porque esa es la genealogía de Beecher. Y Beecher podría decir más cosas, pero el foco Beecher lo puso en la parte cognitivo-evaluativa también. Vos lo decís en función de lo que dicen en las charlas, por ejemplo, ¿no? Pero yo y vuelvo a lo mismo, han hecho muchos trabajos, no solamente se han dedicado a dar charlas, y en las charlas hablan de otros aspectos, y también no es que Butler y Mosley son, Butler y Mosley es es Plain Pain, eso también hay que decirlo. Una cosa es el libro, vuelvo a decir lo mismo, y otra cosa es la formación. Y, es importante eso. Bien, bien. Bueno, Bueno, la cosa estaba es, diciendo. si tú pones el foco en la parte cognitivo-evaluativista, te sale
Pero la- momento, no avancemos porque tenés que justificarlo eso. O sea, es importante, si no, podemos seguir y seguir haciendo inferencias de un montón de cosas y habernos quedado en un punto en el que no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que el componente cognitivo evaluativo es la justificación para la educación. De hecho, en los libros no dicen eso tampoco. En los libros está plagado, ¿sí? Plagado de cuestiones relacionadas a cómo la persona, comprendiendo cómo son los procesos del cuerpo, puede cambiar su experiencia ¿Qué? dolorosa por procesos Entonces, sí, pero no, claro. pero Pero está si bien, es es verdad, comprender, si la sí, propuesta es comprender cosas, cambiar sí, cogniciones, educar, sí, ¿cuál es el problema? pero no solamente eso, bueno, pero no es que es una cuestión de cómo evalúa, que pase a evaluar diferente su experiencia dolorosa. Pero vamos a ver, si tú pones, Eso es una parte de lo que, eso es una parte de lo que se hace. No es que se es una parte de plantea lo que que se eso, hace. Pero si es se que te he plantea dicho que que eso sí, que es es una parte de lo que se hace. lo único No, no que lo es. cambia la Ya. experiencia dolorosa. Claro, no, no lo es, no lo es, Ok, no es y lo. vos decís, entiendo, y vos decís que eso es lo que justifica la educación, pero no, lo que justifica la educación es el efecto que tiene, o sea, no simplemente porque es cognitivo evaluativo. ¿Se entiende? O sea, la educación se justifica por muchas razones. Vale, Ya se está vale, eso me educando, de interesa. hecho. Eso me interesa, Claro. porque creo que es la lectura correcta, pero no creo que es la que se Bueno, hace. pero es la que sí, claro. Creo que tal vez no tenías una lectura correcta. A lo mejor soy yo el que no tiene la lectura Pero con todo correcta. respeto, digo, Rubén, a ver, tal vez no, ni siquiera es la fuente. A ver, yo no sé de dónde salió que es porque es cognitivo evaluativo. O sea, la educación es necesaria por muchísimas razones. Sí, No es que hay que cambiar la forma que piensa la persona nada más. sí, pero ¿por qué funciona eso? Métete tú ahí, Eso ¿por qué es una funciona eso? gran pregunta. No está tan claro que sea solamente la educación. También hay cuestiones relacionadas a la comunicación, también relacionadas está el hecho de em, que muchas veces la forma, no en el sentido evaluativo, ¿sí? La forma en que se trata a las personas, Sí. digo, a ver, para salir un poco de eso, la forma en que se trata a las personas muchas veces sin considerar eh, su propia experiencia, ¿no? Del dolor, es un poco cruenta y verticalista. Entonces, a veces el sentarse a educar a una persona puede generar un vínculo con el otro, ¿sí? ¿Mm? Pero igual entiendo lo que decís, o sea, es muy lógico que se piense que hay una cuestión cognitiva evaluativa y que eso justifique la educación. Está bien, porque uno educa porque le está dando al otro herramientas para evaluar mejor lo que le está pasando, sí, por supuesto. Pero no es solamente eso, vuelvo a lo mismo, no es solamente eso lo que se hace, eso es el problema, que cuando enseñamos... No es solamente lo que se hace. Estoy de Pero acuerdo, no es solamente perdón, lo que se es hace. que... Y Explain Pain, sí, es verdad, ahora que lo pienso, dicho de esa forma le estamos dando herramientas para evaluar, pero no es que esperamos solamente que evalúen diferente, sino que cambien su comportamiento. ¿Se entiende? Por ejemplo, pero no por la evaluación misma. Es decir, si yo, por Vale, ejemplo, veo a una persona, cuando vos estás nervioso, ¿sí? sí, Puede que eso cambie la intensidad percibida y que eso, en que entres en un loop, ahí no está evaluando el dolor, está entendiendo el proceso por el cual, ¿sí? Siente dolor y cómo ocurre ese proceso, pero no tiene que ver con cómo evalúa el dolor, ¿se entiende? sí. Yo sí, pero Pero no tiene que ver tengo cómo claro. evalúa el proceso del dolor, que es otra cosa. A ver, Pero pero yo creo que es cuál es el importante. objetivo? ¿Cuál es el Te doy un objetivo ejemplo, te doy de, un ejemplo. Ok, vamos a poner un ejemplo porque la verdad que no es sencillo. cuál Pasa que es el estoy tratando objetivo de de Explain adecuarme Pain, al marco que Julián? me estás planteando. El Estoy objetivo de tratando de Explain adecuarme. Pain, el objetivo de Explain Pain es la reconceptualización del dolor, ¿vale? Sí, No sí, es vamos a planificar cosas para que tú hagas cosas porque lo importante es poner el foco sobre la agenda y lo que tú tienes que hacer. No, es sí, reconceptualizar el sí, dolor, porque las sí, creencias y las expectativas en sí, el mensaje iatrogénico, el de alarma, hace que tú tengas dolor. Entonces, no sí. pain, no pain. Si conoces el dolor, no tendrás dolor. En sí es una... No, no, Sí, 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 eso no, es no, literalmente lo que no. dicen. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo es? Mostrame, digo, decime No pain, exactamente qué es lo que. no pain, No, no no, pain. bueno, El eslogan. está bien. Agarramos un eslogan y decimos que es una justificación teórica. Está bien. No, 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 vamos a ver. No es Ellos se justo eso, presentan. no es justo eso. No, pero vamos, escúchame, Julián. A ver. El explain pain es la reconceptualización del dolor. Esa es la frase literal Sí, que eso es dicen ellos. correcto, eso es correcto. Bueno, estoy en contra de Bien. que, a ver, de que la educación afecte a lo cognitivo evaluativo, estoy de acuerdo, pero no creo que la educación sea solamente afectar lo cognitivo evaluativo. Te puedo dar el ejemplo de nuevo de la persona entendiendo su proceso doloroso, que es entender cómo evalúa su experiencia dolorosa, que lo es, pero no se supone que eso solo afecta a lo cognitivo evaluativo. Si yo, por ejemplo, descubro que es así, puedo hacer otras cosas.
exacto. Para Puedo mí esa es la cambiarme. lectura correcta. Bueno, pero eso es lo que decimos. A ver, eso es como una parte. Si yo voy a dar una charla de 1 hora a un lugar, no puedo dar todo el curso y toda la explicación teórica, que es una seguidilla de procesos complejos. Con nada se puede hacer eso. ¿Cuántas charlas viste? ¿Viste alguna charla, no sé, de Mackenzie, por ejemplo? ¿De Mackenzie? Sí, sí, por dar un ejemplo. O de No. Mulligan, qué sé yo, de neurodinámica clínica, de Jacklock, por decir un ejemplo distinto a lo que hacemos nosotros en Felipe Sí, Pain, ¿no? sí he Bueno, visto alguna charla cuando de se alguien, pero presenta, cuando se presenta, eso es una presentación muy matizada, muy acotada de lo que se está haciendo. No te van a no, enseñar no, no. cómo, por ejemplo, determinar qué es un derangement o cómo determinar qué es una disfunción. Em, Vamos a ver, no se, Julián, no que se, no sí, se que puede se han hecho hacer tan fácil las se han hecho cosas. más cosas, Me pero desde encantaría, me 2002 encantaría, aparte, hoy mismo, en esta charla, mira, vamos a dejar mucho fuera que sí, pueda hacer que se imposible. malinterprete cómo funciona. Claro, Sí, claro, o sea, y también está la distinción de lo didáctico, que es usar cosas fáciles de recordar para que los profesionales se entiendan y se interesen en un tema, pero sin mal Julián, representarla, no es mal ¿sí? representarla. Yo creo que la que No, no, estoy no, yo no. estoy siendo justo con Ahí. con la caracterización que estoy haciendo de No estoy Explain. diciendo que vos la mal De representes, perdón. No estoy desde diciendo que vos la mal. No, 2002, no. pero Yo no estoy escúchame, diciendo que vos la mal representes. Pero. pero escucha, Julián, desde 2002, Sí. los estudios de Mosley que publicaron sobre el efecto de dar una clase de 1 hora a pacientes simplemente sobre el dolor lumbar, Sí. los ¿Qué efectos que miden? te claro, ¿qué miden? ¿Qué miden? El conocimiento sobre el dolor que tiene la persona. Claro, ¿Sí? ¿Qué más exacto. miden? La función, catastrofización, miedo, evitación. No miden solamente el conocimiento. Sí, pero ¿qué están midiendo? Miden la función también. El resultado ¿Viste? de el Es resultado importante. el Todo eso resultado afecta. sí, Sí, pero ¿qué es lo que están midiendo? El resultado de una clase, sí, de una charla de 1 hora, punto, nada más. exacto, exacto. Claro, Y de eso, claro. y de eso, ¿de qué se deduce? Desde principios del Que 2000 eso tiene están impacto en intentando muchísimos. Sí, pero Julián, te no me escucho. puedes negar la mayor. Desde principios del 2000 están intentando probar que la educación en dolor en sí es una terapia, simplemente Sí, por el hecho de sí. que si el paciente No, aprende sobre el ahí dolor, está. No es cierto, no es cierto. Los ¿el qué estudios no es mismos cierto? muestran la cantidad. Es más, hace poco, en la última la charla que te pasé de Flipping Pain, que muestran. ¿Qué es lo que mejora la educación? Yo te la pasé, pero no te estoy tomando examen ni nada. Simplemente digo, es ¿Eso una qué pregunta quieres decir? retórica. Hay una charla hace poco que está buena para ver qué es lo que se pretende conseguir con la educación. ¿Qué es lo que mejora más? ¿Qué variables mejora más si las medimos en una investigación? El catastrofismo, ¿sí? O pensamientos catastrofistas, y el comportamiento medio de evitación. Eso mejora. Eso es de ¿Ya? lo que se habla. ¿Qué es lo que Pero ese es el mejor, lo problema. que más mejora la Sí, intensidad? pero ¿y los Las pacientes con técnicas, dolor las crónico? técnicas que son de base conductual. Claro. Esas son las Sí, sí. técnicas que más mejoran la intensidad. Eso es lo que se dice en las charlas y eso es lo que se defiende por las personas que enseñan esta estrategia. ¿Sí? Ahora, si vos te vas a retrotraer a lo que se escribió en el 2003, que por cierto, recientemente dijo, la verdad que sobredimensionamos la importancia que tenía la educación, Sí, lo pero, reconocen pero, pero por pero ya en eso, 2017, ¿eh? ahí sí sería una mala representación de tu parte en realidad. No, O no, sea, no, no, porque porque esto estás hablando lo de lo que dicen se en hacía el hace Harvard. 20 años, ¿no? O No, 21 no, en no. realidad, ¿no? Que es Escúchame, 2003. en el 2017 ellos ya lo reconocen Sí. en el Pero Super entonces Target. estamos de acuerdo. Entonces Sí, sí, estamos de sí. acuerdo. Pero si es que Claro. yo no estoy, diciendo otra cosa, más que tú me has parado y ya no me has dejado seguir, que ellos pusieron el foco en la parte cognitiva Somos los evaluativa. dos. Somos los dos. Es inevitable, es inevitable. Pero que te quiero decir que yo me A todo esto quedaba ahí decirle a los que van a escuchar esto, que con Rubén nos llama bárbaro, que esto es un debate acalorado porque somos muy apasionados, sí, sí, pero que sí. está No, todo más no hay que bien. Y de pedo, hecho no hay pedo. decíamos, no, para nada. Bueno, te dejo continuar. Bueno, yo, voy a seguir diciendo que ellos pusieron el foco en la parte cognitivo-evaluativa, aunque tú no estés de acuerdo. Yo creo que es una buena caracterización y es cierto y te Ok, concedo está bien, que está bien. no solamente es eso, y de hecho te dije luego después que redondearon la teoría con la parte afectivo-motivacional. Pero yo aquí tengo que decirte Claro, 2 líneas que ellos redondearon la teoría. Me gusta cómo pusieron el foco y redondearon. sí, sí, Pero no sí. es justo, no es Es justo, no es bueno, justo. pero es mi lectura, es mi lectura. Está bien, pero Si no me seas dejas te lo injusto. explico. Si me dejas te lo explico. Dale, te escucho, te escucho. Habíamos dicho que había una genealogía que era la de Sí, Beecher, la de sí, Beecher, la de los sí, soldados de la Segunda Guerra Mundial. exactamente. La Sí, de sí. interpretar, ¿verdad?, el contexto y según las creencias de, pues he sobrevivido a la guerra, eso es muy potente y por eso no tengo tanto dolor como la gente que interrumpe su vida y entonces tiene dolor porque ya no podía trabajar, porque está preocupado, en fin. Esa es la interpretación de Beecher que pone el foco sobre las cogniciones, ¿vale? Hay otra lectura que hizo Patrick Wall, que tiene que ver más con la homeostasis y que él dijo que esto podía tener que ver más con dolor de recuperación.
Es decir, que el dolor no sería tanto un sistema de protección, y aquí no le gusta esto a Mosley y a Butler, porque ellos ponen Más o el foco en menos. la protección. Más o menos, ese es el punto. Pero Igual, igual no, igual, no me gusta hablar de Motley y Basley, hablemos de la teoría, saber, bueno, porque hablar de las personas es como. Estoy de bueno, pero, acuerdo con lo que estás diciendo. Me da pero igual si igual, a Butler, mira lo que digo, o sea, soy instructor de un grupo y digo, me da igual. O sea, que sí, que porque no sí. somos una secta que, ay, Butler y Mosley, los Ya, ya, alabamos. ya, ya, ya lo sé, si por eso estamos aquí. Me No, da pues igual lo que digan ¿para Butler qué? y Mosley. Con todo respeto, como el Ya, mismo respeto ya. que te tengo a vos, o sea. Pero bueno, Que sí, pero déjame yo te puedo decir terminar. lo que yo pienso igual. Estoy de Vale, acuerdo. vale. Vale, pero a Y lo lo que que iba. enseño en los cursos, y lo que enseñan los instructores actualmente, Claro, y lo sí, que está sí. en los libros actuales, que me A parece ver, importante. Bueno, te dejo si, hablar. si yo podría hacer una gran defensa de lo que hicieron ellos y del modelo biopsicosocial frente al modelo biomédico, de lo que supuso esa ruptura y lo importante que fue, y en el contexto histórico que se desarrolló, si todo eso, se podría hablar 300 debates de todo eso porque es muy enriquecedor. Pero Bien ahí yo esa actitud siento, caritativa. Ahí me gustó. sí. Ahí me Claro, gustó pero que vayas por claro, ahí también. si no me dejas terminar la frase, ¿no? Vos tampoco. Dale, te escucho. La lectura que hizo Patrick Wall es, em, es mucho más homeostático. Son dolores de Sí. recuperación. Y él decía, la protección, si el dolor es un sistema de protección, llega tarde. Entonces, como sistema ¿Sí? de protección, pues es un poco malo. Ok, pero esa la conozco y la podemos discutir muy bien y me parece pésima, así nomás lo digo. Es posible. Parece Pero muy mal. en cualquier caso, Parece un chiste mal contado, de hecho. Es como, es un truco, es un juego de palabras. no, no, no me lo parece. Me A mí parece que sí. está muy bien que se ponga sobre la mesa. Ahora, Lo si quieres, conozco y de ahora hablamos, ahora hablamos. Sí, sí. vale. Pero Patrick Wall decía que el dolor tenía que ver más bien con la recuperación. Es decir, que un 67% de los pacientes, no, sí, bueno, yo no me acuerdo del porcentaje. Había un porcentaje importante, 37%. 37% de los pacientes que llegaban a urgencias no tenían dolor. Y Ujú, tampoco necesariamente tenían una percepción de amenaza o estaban preocupados. No, ujú, simplemente no tenían dolor. Porque ujú, Patrick Wall interpretó que, a diferencia de Beecher, de que la cosa es que el dolor empieza cuando se puede recuperar. Entonces, si hay un nivel de estrés activado, a un nivel mucho más homeostático de respuesta de estrés fisiológica, no tan de cogniciones, cuando el sistema de estrés está activado, no es el momento de recuperar. Ahora no toca eso. Cuando el paciente está en otro contexto, a lo mejor está más relajado, es cuando empieza a doler. Entonces, él le dio un, si queremos una interpretación menos de alto nivel, Te estoy que no, tenía- escuchando, pero. que no Sí, implicaba cogniciones superiores, que no implicaba una evaluación consciente y razonada de qué estaba ocurriendo ahí, sino que simplemente era sí. recuperación de los tejidos cuando toca, ¿Mm? cuando el cuerpo puede empezar a hacerlo. Sí, Aquí estaría un poco las dos genealogías. Por un lado, sí. la cognitivo-evaluativa y por otro lado, la afectivo-motivacional, que luego se han desarrollado en filosofía del dolor y que son corrientes enemigas, porque si una es cierta, la otra necesariamente es falsa. Entonces, sí, en filosofía del dolor es así. A ver, bueno, quiero la En explicación filosofía de del eso. dolor una está representada por el imperativismo y otra por el evaluativismo, y son teorías Quiero enemigas. la explicación de que una es falsa y otra verdadera. Por Sí, cierto, esto lo quiero mostrar porque acá este libro es Plain Pain Super Charles. ¿Quién está sí, ahí? Pat Wall, claro. Ok, Sí, sí. porque acá se explica muy bien cómo encaja una cosa con la otra, pero bueno, acá Sí, está sí, por claro. si piensan que no estoy hablando en serio, ¿no? O sea, no veo cómo son incompatibles, creo que es complejo, que es otra cosa. Uy, sí, está el micrófono prendido, porque lo había apagado para dejarte hablar y no meter mis sí, sí a cada rato. Ujú. Sí, sí, te estaba escuchando. Ok, ok. Sí, ya dije al Eh, principio, sin ningún atisbo de duda, que mm, Mosley y Butler se consideran, porque tú dices que no quieres hablar de las personas, pero me acabas de no, sacar el. no, no estoy haciendo eso. No, que estás diciendo que son incompatibles. Y la idea En era, claro, a filosofía, ver, claro, con ese ya, modelo de tratamiento. ya, pero que yo dije filosofía del dolor, y en filosofía del Ok, dolor es así. En filosofía del dolor esto está representado por dos teorías que están enfrentadas y son enemigas, que es el ujú, imperativismo y el evaluativismo. Porque para el sí, imperativismo, el dolor de es una cosa. Klein, ¿no? De Klein. Sí, sí, Colin Klein es probablemente el máximo exponente de la teoría imperativista del dolor. Y para Colin Sí, Klein, el dolor es una sensación homeostática de sí, recuperación, sí. como decía Patrick Wall, Sí, sí, ¿vale? estoy Entonces de acuerdo. yo Como sé decir, que como Luis Gifford también acepta como una versión sí, posible del sí, tema. Sí, sí, sí. sí, 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 probablemente sí, sí, sí. Sí, sí. Y Mosley Butler, por cerrar ya el tema, Porque hablar de las porque personas me parece. sí, no, porque Sí. tú me acabas de sacar el libro y yo te No, reconocí al perdón. principio ¿De dónde que sale el libro?
Melsack y Wall eran Ujú. los, Butler y Mosley se consideraban herederos de Melsack y Wall, lo dije al principio. Con lo cual, yo ya Yo sé invito que que cuando, yo invito que después cuando termine el video la gente vaya y cuenta cuántas veces yo hablé de Butler y Mosley y cuántas veces habló Rubén de Butler y Mosley. Para que se vea que me dio más que razones suficientes como para no decir, pará. Tanto que lo mencionás que están. No, acá está. Nada más, o venga, sea. a partir de ahora prohibido hablar de personas. No, no, hablá, pero digo, sé consciente, nada más. No, no, pero si yo te lo recalco porque ya lo había dicho al principio, que se Sí, sí. consideraban herederos, ya lo sé, que sale en el Ujú. libro y sale Jean Piaget también. Es decir, si por hablar hablan de muchas cosas en el libro. Y si hace la educación está bien hablar de Piaget. Sí, 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 sí. Para Pero por ciertas eso cosas, para ciertas por eso cosas. está en la Sí. parte cognitivo-evaluativa, porque si fuera afectivo motivacional, Piaget no pintaría nada. No, es verdad, Claro. es verdad. Bueno, Entonces, qué interesante toda esta charla. Porque tenemos 80 frentes abiertos y estamos sí, sosteniendo todo al mismo tiempo. sí, sí, porque si De le doy la alguna vuelta, yo forma. aquí había dicho cosas. Bueno, tú habías dicho cosas que se habían quedado un poco pendientes cuando tú hablabas de la percepción, porque claro, tú eres un defensor, como buen evaluativista, del dolor como percepción. Y te pongo en No, contexto. no, 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 no. Ahí está, ahí está. Esa es la confusión que yo creo que hay que resolver, ¿sí? El concepto percepción, Ya. ¿sí? Es como lo del daño, depende cómo tú definas la percepción. Depende cómo Claro, definas el daño. exacto, exacto. Creo que hay que tener cuidado porque uno se puede escribir todo un paper entero mal representando posturas por el Ujú, solo hecho de que las palabras son precisamente polisémicas. Entonces, hay que dar buenas definiciones de las cosas para hablar de esas cosas que son complicadas. Entonces, claro, yo cuando digo percepción me refiero a una experiencia que no es 100% consistente con la entrada sensorial. claro. Exclusivamente eso. Entrada sensorial dije, ¿eh? Sí. Entrada sensorial. No dije evaluación, no metí la evaluación en todo esto. Sí, Hablé que no de es un que no es input. consistente, no es ¿No? consistente con la entrada sensorial. Claro, pero definir el dolor en términos de sensación tampoco es decir que es un input. Que esas. Volvamos a la percepción porque ese era el tema, ¿no? Ah, está bien, igual querés aclarar eso, ok. ¿Cómo sería? Claro, No, claro, claro. eso es la mirada computacionalista de las cosas, input, output, no, no, está bien lo que Claro, decís. claro, por ahí va el Totalmente, tema. totalmente. Por ahí No, va el claro que tema. lo entiendo. Estoy de Pero acuerdo con eso. quien defiende la percepción, Pero seamos más claros para que hay gente que no tiene idea de lo que estamos hablando. Vale, ¿A qué vale, te referís de vos? acuerdo. Mira, en la tradición filosófica, sensación y percepción son cosas diferentes que en ciencia. En ciencia, digo en general en ciencia, porque en todos los campos científicos, en psicología, en la que quieras coger, También varían, sí. sí, no, pero en casi todas ellas, la percepción, se habla de percepción porque es complejo, es un sistema complejo, es un ¿Mm? output, es una respuesta, no es la entrada sensorial, sino que es la Hagamos así, ¿no? respuesta. Output, ¿no? Sí, 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 está sí. bien. Pero bueno, en Sí, términos computacionales, es una respuesta, es sí. decir, no es la entrada sensorial, sino es la respuesta del sistema nervioso central. Sí, es la experiencia que se tiene final, ¿no? Exacto. Como Entonces, una y, especie de y acto del siempre, cerebro perceptivo, sí. O y siempre, cognitivo. sí, y siempre el referente es la visión. La Sí, percepción, es verdad, y conozco la discusión, sí. sí. Continúa. Entonces, siempre la percepción visual, porque es la que más se ha estudiado también, Sí. y es muy diferente a la idea que se tiene de sensación y percepción en filosofía, en la tradición filosófica, que se empezó a estudiar antes que en ciencia, de hecho. Y ahí está uno de los grandes problemas, de hecho. Ahí Exacto, está uno de los entonces, grandes problemas. sí, 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 eso es un problema, porque para los filósofos no tiene nada que ver esa distinción. Sensación y percepción Sí. no es, o sea, sensación no es un input ¿Para qué? y ¿Para qué percepción es un filósofos? output, no. ¿Para qué filósofos? Ya, 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 Porque si vas a Bunge no te va a pasar eso, ya, ya, ¿no es cierto? sí, 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 Bien, qué bueno que te pero caiga bien eso. Porque ahí, porque sí, es cierto. yo creo que hay que dejar de hablar de filosofía de hace 150 años. O no, no, no hay que dejar de hablar. No, Mejor no, dicho, hay que no, contextualizarlo. Perdón, suena muy eso mal es lo que dije. totalmente Mis disculpas a los filósofos. De hecho, tengo muchos amigos filósofos, me van a decir, ¿qué te pasa, Julián? Y yo le voy a decir, tenés razón, soy una bestia, no dije nada. No, hay que contextualizarlo, hay que contextualizarlo. No podemos hablar de Sí. percepción y sensación sin tener en cuenta la ciencia. Es Yo decir, dije tradición filosófica, porque en claro, la claro. tradición filosófica es una concepción muy distinta la diferencia entre sensación y percepción. Ujú. Y yo creo que es enriquecedora para las ciencias, porque en filosofía en general, en la tradición filosófica, la diferencia entre sensación y percepción es que percibir es lo que está fuera de nosotros y sentir es lo que está dentro de nosotros. Entonces, percibir es percibir el mundo. Percibir es percibir algo. La Sí, como si no manzana, fuéramos parte, como si no fueran parte del mundo. Pero bueno. si tú tienes un orgasmo, el orgasmo no Yo está en lo el mundo. entiendo. Se trata del individuo como el sujeto y por fuera del sujeto se Claro, si percibe. tú, si tú Sí, sientes sí, sí. picor, el picor no está en el mundo.
Entonces, tú claro, no percibes claro. picor. Para un filósofo tú no percibes bueno, Sí, sí. para la tradición filosófica que habrá Para una tradición filosófica subjetivista, sí. digamos, No, 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 no. No, fenomenista, sí, no sí. necesariamente la fenomenología. No, la gran tradición filosófica es desde Hume, Berkeley, todos los Hume y Berkeley son fenomenólogos, digamos, lo no son. existía Son todavía la fenomenistas, no, está bien, tenés razón, está mal lo que dije. es Está un bien, pero anacronismo son el eso. origen, tenés razón lo que decís, es verdad, está mal lo que dije. Es una, digamos, pero se puede trazar el origen de la fenomenología a las ideas, digamos, subjetivistas o idealistas también de Hume en su Todas las momento. teorías representacionales de la mente actuales, no solamente los No fenomenólogos. necesariamente, porque Los evaluativistas también, ¿eh? las teorías de la identidad psiconeural no son fenomenistas. ¿No? Plantean que la mente es un proceso físico, o Sí, sí. físico-químico, biológico, etcétera, Pero etcétera. eso en filosofía está muerto. Social, ¿no? Eso no lo No defiende nadie en está, eso filosofía ya. están haciendo. Eso están Buah. haciendo. Eso están haciendo. Hay muchísimos que sí. ¿Cómo que no lo defiende nadie? No, 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 Estamos hablando de Bunge, vas a Matter and Mind y te encontrás con la defensa de la identidad psiconeural. Vas a gente que investiga neurociencias y te encontrás con la identidad psiconeural. estás Me parece mezclando que decir que en filosofía está muerto es como decir que la filosofía no le da lugar a teorías informadas científicamente, más o menos. Y yo no no, estoy de no, acuerdo no, con no, eso. no, 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 Me no, parece no. injusto con la filosofía incluso. No, Pero no, eso pienso yo, ¿eh? O sea, no digo que sea. yo estoy de acuerdo con Bunge, yo soy bungeano, ¿eh? Lo que Pero pasa por que eso. Y lo Bunge es que filósofo, a ver. sí, sí, pero una cosa es filosofía, orientada, por ciencia, y otra Ujú. cosa es el psicofuncionalismo. Es que Sí. prácticamente es que prácticamente todas las teorías psicofuncionalistas están muertas, ¿eh? Es que eso viene del funcionalismo. Otra vez, de nuevo, la teoría computacionalista, el funcionalismo, el input y el output, todo eso, los filósofos actuales no siguen por ahí, ¿eh? Pero sobre la idea de que, un estado mental tiene que ver con un estado corporal, un estado físico neural, esto es lo que defiende Bunge y yo estoy de acuerdo, y yo estoy de acuerdo. No, 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 claro, Otra claro. cosa es No, no, que igual lo que dice un estado mental es un conjunto de procesos cerebrales, eso es lo que dice. sí, 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 y yo Pero no estoy es de lo mismo que acuerdo. un estado pero no en no en un estado corporal cualquiera. ¿Está bien? Sí, 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 está bien. Por eso no sería evaluativista necesariamente. No, desde luego que no, él no sería Claro. evaluativista. Ok, ok, ok. No, no, porque quedan esas cosas No, abiertas y después aparecen de vuelta ya, 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 ya. a Ya, perseguirnos ya, ya, ya. en la conversación que viene luego. Ya, ya, ya. No, Bien, bien. cuando digo la tradición filosófica, Sí, me refiero a lo que, siempre se ha considerado sensación y percepción, independientemente de la posición de cada uno. sí. Entonces, en esa divisoria entre sensación y percepción se consideraba que sensaciones son, pues, los picores, las náuseas, los Ujú, orgasmos, los dolores, ujú, esas son sensaciones, ujú, porque son internas ujú. a nosotros. Y Sí. las percepciones es aquello que se puede contrastar con el mundo. Ujú, Entonces, permite una diferencia entre la realidad y la apariencia. ujú, Permite que haya una ilusión o una alucinación. Y ujú. esto, en el campo del dolor, es extraño. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas sobre la idea de que pueda haber alucinación o ilusión en el campo del dolor? Yo no creo que el dolor sea una alucinación, no creo que sea lo mismo, pero Ujú. tampoco creo, o sea, no es que la alucinación se supone que no dice nada de la realidad, ¿no? Que dice algo Sí, de un proceso interno de la persona, de hecho, ¿no? Pero sobre la realidad. Es como decir, vamos a poner un ejemplo, porque hay muchos problemas semánticos acá también y cuestiones de cómo se explican las cosas. Y voy a poner un ejemplo porque es el mismo que uso con mis pacientes, por cierto. Yo le digo, vos ves esto, y vamos a discutir incluso de cómo es la aplicación en la clínica. Fíjate todo lo que estamos logrando, ¿no? Increíble. Somos unos genios. Bueno, o unos estúpidos. no está muy claro, ¿no? Hay que ver. Yo veo esto y podemos decir, el objeto está afuera, ¿verdad? Pero el proceso de ver el objeto no está en el objeto. El proceso Ujú. de ver el objeto es un proceso integrado entre el objeto, los ojos, los nervios. Esto no se lo digo así, obviamente. Se lo explico de una forma mucho más simple. Y partes del cerebro, ¿no es cierto? Y cuando se activan ciertas partes del cerebro es que somos conscientes de que acá está el objeto, ¿no es cierto? Ahora les digo, bueno, cerramos los ojos, ok. Imagínatelo, imagínate un pendrive, imagínate un tomate. ¿Lo ves ahí? Sí, perfecto. ¿Dónde está el tomate? ¿Dónde está el objeto? En ninguna parte. Te estás produciendo un proceso cerebral y de ver en la cabeza, pero no existe, es una imaginación que estás teniendo. Bueno, es una forma de entender que hay una discrepancia entre lo que pasa en un lugar y el proceso cerebral. ¿Está bien? Ahora, yo no estoy haciendo esa distinción externa e interna. ¿Se entiende? Y creo que cuando se usa la vista, sirve porque no creo que sea. Ahí sí que no me.
no me identifico y tampoco es que me puse tan a profundizar, tal vez me podés explicar un poco eso, me puse a profundizar tanto en si pudiera ser tan relevante, ¿no? Ahora voy a la pregunta, ¿no? Esto de lo externo e interno. Voy a la pregunta. Si yo pienso que el dolor es una alucinación, no. Pero eso no significa que uno no pueda tener experiencias que sean disfuncionales. Y que eso, pero no por eso llamarlo alucinación. No es lo mismo. La alucinación es algo muy específico. Empezar a cambiar, a ponerle nombre de cosas a otras para vender un paper me parece mal. Vale. Se abren programas de investigación de esa forma. Está muy Solo, bueno, qué solo, bueno que alimenta la ciencia, pero hagámoslo bien. A ver, una alucinación es una solo. cosa y el dolor es otra. Entiendo que se Vale. puede usar el término alucinación como una forma ilustrativa para entender algo, pero eso no significa que sea una alucinación una cosa y que el dolor sea una alucinación es otra. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale, cuando dices que el dolor no es una alucinación, ¿quieres decir que en ningún caso se puede alucinar el dolor? ¿Qué pasa que, a ver, definime alucinación. Vamos a hacer eso para no confundirnos. Ajá, Definime, ¿ves? Porque yo digo, hay que dar definiciones y caracterización de las cosas para no entrar en problemas. vale. Porque si no, después no nos entendemos y ahí el problema es simplemente partir de un terreno común. Partamos de un terreno común, que es una alucinación. La alucinación es la percepción de algo que en ¿Eh? realidad no está ahí. Es decir, Viste, cuando lees la definición asume, te das cuenta que uno no entiende mucho de qué está hablando. claro, No lo digo por vos, lo digo en general. claro, no, pero La es que percepción de algo que no está ahí. Ok, claro, bueno, en ese sentido, ¿qué quiere decir? No, claro, el dolor no puede ser una alucinación, por supuesto. claro, Pero porque porque el ya dolor no está en ninguna presupone, parte. Ese es el para tema. poder alucinar, Esto está acá, pero el proceso sensorial es un proceso cerebral. O mejor dicho, efectivamente cerebral, en el sentido de que puede depender de un montón de cosas, sí, pero si no pero se tú activan puedes ciertas neuronas alucinar, cerebrales, ¿esto qué no. es un USB? ¿Eso es un USB? Uno puede ¿O qué es imaginarlo. eso? No es lo ¿O es un mismo. mechero? ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Cómo? es eso? Pregunto, ¿qué Esto es es eso? un, sí, sí, es un pendrive, no sé qué Vale, dijo. Un pero tú USB, dije puedes, antes. Un pero tú puedes pendrive. alucinar un pendrive, Sí, sí. ¿vale? La cuestión es esta, tú puedes alucinar un pendrive. Sí, ¿Por qué? Porque existe fuera en el mundo. Entonces, existe sí. la posibilidad de cotejar si realmente existe un pendrive. Puedes alucinar monstruos que no existen en ninguna parte. Puedes ¿Sí? alucinar, digo, la psicosis, la gente alucina Claro, cosas como monstruos con varias exacto. cabezas y En la voces percepción visual, distorsionadas, monstruosas, cualquier cosa. Sí, sí, tú puedes ver algo que realmente no está ahí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en la observación intersubjetiva exacto. hay otros que dicen, no, no, no está ahí. No, no, ahí Entonces, no hay nada. Y claro, o si de repente estamos en una tribu, en algún lugar, todos dicen, el chamán nos está mostrando dónde está el espíritu. sí, Y nosotros no podemos verlo. ya. Pero bueno, sí. Entonces, sabemos Perdón que por abrir ese frente, perdón, ya, estuvo ya, mal. ya. Lo voy a cerrar, voy Perdón, a perdón, hacer como que chau, chau, no, no entremos en eso. Pero era importante, a ver, es bueno, no importa. Vamos, sigue adelante. ¿De qué Sí, todo tantas es cosas importante. interesantes para hablar? Sí, sí. Bueno, la cosa es que Perdón, Rubén, estuve mal. la percepción y la ilusión son 2 conceptos que Sí, vienen del campo, de los sentidos y que tiene que ver con percibir, de nuevo, hablando en términos de la tradición filosófica, de percibir el mundo, porque percibir es percibir el mundo. Entonces, claro, si en el sí, mundo hay algo, hay una manzana roja, y yo digo: "Estoy alucinando una manzana", es que la manzana realmente no está ahí. sí, Pero suena muy raro decir que estoy alucinando un dolor. Entonces, exacto. el ejemplo paradigmático siempre es el dolor fantasma, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, aquí el O mach o el dolor fuera del cuerpo, que hay casos de sentir que ujú, tengo un dolor alrededor de la mano. Hay sí, algunos casos interesantes. ya, No sé, yo conocí un par de personas con esa experiencia. Pero la verdad que sí, es complejo. Hay que saber realmente si es dolor lo que están sintiendo. Es muy difícil establecer ahí. Y ya. eso también es un problema metodológico, pero te dejo porque si vamos a otro problema. Qué Son maravilla. muchos problemas. Pucha, qué mal que estamos. Entonces sí, es como la alucinación del miembro fantasma. La alucinación, perdón, no dije eso. No, no es la alucinación. No, precisamente no sería una alucinación desde mi punto de vista. Claro, pero se dice que el caso del dolor fantasma Se es dice. es Ujú. un caso que demuestra que el dolor es una construcción cerebral. ¿Qué tal te suena a ti esa parte de que el dolor Claro. es una construcción Y cerebral? eso me suena a sentarse a distinguir un montón de cosas ahí, de lo que se está diciendo. Construcción es una palabra que no siempre me gusta en algunos contextos. Yo se podría Sí, decir, esto hay gente que tal vez lo va a ver mal y que me dé la oportunidad o me pregunten de última,
yo podría ser como Bunge, un constructivista moderado. Es decir, que creo que hay cosas que no existen en sí mismas y que decimos nosotros que están ahí. Pero no, por supuesto, existen las cosas, existe la realidad, existen las personas. Soy realista, ¿está bien? Se puede ser constructivista, moderado y realista. Eso, y, Sí, se puede, y materialista, emergentista, etcétera, etcétera. Claro. O sea, y estoy de acuerdo. tuve esa visión, vamos a decirlo así, de Igual que era una compartirle gracias a alucinación. buenos autores, a algunos buenos autores que hacen esa distinción bien y que muestran que no son incompatibles ciertos grados de ambos. Bueno, entonces la alucinación. La pregunta es si es una construcción. ¿Me la repetís? Perdóname que me fui solo innecesariamente. No, que es un ejemplo Sí. favorito para algunas personas que no vamos a nombrar y que de hecho porque hemos dicho que no íbamos a nombrar personas, pero No, decilo, 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 decilo. pues No, sí, Monty y sí. Barles se han declarado constructivistas. Ya lo han dicho oficialmente, son Moderados, No, moderados. no, eso lo dices tú, eso no lo dijeron ellos. Bueno, puede ser. No, puede ser que yo lo. Puede ser, puede ser. Sí, sí, no, ellos ya han manifestado su Me posición parece raro porque filosófica. Me parece muy bien. investigan neurociencias y hablan constantemente de sistemas materiales. ¿Ya? Pero no me parecen constructivistas, en Pero absoluto. lo son. Muchas de sus afirmaciones no lo son. Tal vez haya una incompatibilidad en decir que son constructivistas. ¿Cuándo dicen, sí, no son constructivistas? Yo no lo escuché. Sí, sí, ¿Dicen somos constructivistas así, radicales? ¿O dijeron somos constructivistas y tal construccionistas vez del dolor. refiriéndose a Al un dolor. campo específico? Al dolor. Al dolor. Constructivistas Sí, del es dolor. verdad, ellos dicen el dolor es una construcción del cerebro. Han dicho eso, sí, Ajá. claro. Bueno, Sí, no, pero eso no los hace constructivistas, tal vez es una forma de hablar, tal vez es una ya. imprecisión, a ver. Uno tiene que ver todo lo que dicen. No, no, en serio, lo digo, a ver, de verdad, si son constructivistas, que lo sean, perfecto, no estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo. O sea, de hecho, he estado sentado charlando con varias personas dentro de Noé que pueden tener algunas ideas más constructivistas y yo no estoy de acuerdo. Y otros que no, y otros que no son constructivistas. O sea, pero está todo bien, o sea, no es ese el problema. ¿Cómo es la frase que dijiste? ¿Estaría de acuerdo con qué frase? Con que la alucinación es una construcción. Una ¿Cómo es? construcción. Sí, bueno, decía que la alucinación es el ejemplo favorito Sí, de las personas que quieren defender la idea de que puede existir el dolor sin nocicepción, ¿verdad? Entonces, se ejemplifica o se equipara a la alucinación en la percepción visual porque, fíjate, te duele el pie que no tienes. Entonces es una alucinación, estás alucinando. sí. ¿Qué alucinas? No puedes alucinar el dolor, porque el dolor no se alucina. ¿Es una alucinación de daño? No se rompió nada, quede tranquilo. Lo dejamos acá con esta pregunta y pensalo un poco. ¿Qué pensás? Vos que lo estás escuchando, ¿el dolor puede ser una alucinación? Nos vemos en la segunda parte.